Capítulo 16. Programas reencarnacionistas. El inicio de la era nueva, programada por Jesús para el amado planeta, preveía también el regreso de filósofos y sabios del pasado, de algunos de los antiguos profetas, de diversos creadores de religiones, de los presocráticos, de los nobles espíritus del siglo IV a.C., como aquellos que precedieron al nacimiento del Mesías y renacieron en Roma, preparando su advenimiento. De igual manera, los iluminados pensadores de la escuela neoplatónica de Alejandría, que culminó en los siglos III y IV con los mártires, con los abnegados y los santos medievales, con los gloriosos luchadores del Renacimiento, de la Reforma, de la Contrarreforma, con los audaces constructores de los siglos XVII, XVIII y XIX. Entre ellos, los grandes misioneros de la ciencia y de la tecnología, haciendo del siglo actual un verdadero santuario de amor, de belleza, de caridad, de iluminación espiritual. Ciertamente, en periodos diferentes, misioneros del bien y de la verdad estuvieron en la tierra, para que nunca faltaran las enseñanzas superiores que facilitan la liberación de las ataduras de las tendencias perturbadoras de las malas inclinaciones. En la actualidad, sin embargo, ocurriría algo especial en relación con los insensatos y perversos, aquellos que aún se complacen en el mal, que, disfrutando de la feliz oportunidad de autorredención y no aprovechándola, debido a su sintonía con el primitivismo, serán reconducidos a mundos inferiores equivalentes a ellos. En estos nuevos campos de lucha ofrecerán los conocimientos que acumularon en la tierra, experimentarán las consecuencias de su obstinada persistencia en el crimen y la fealdad, hasta que se integren en los compromisos edificantes y puedan volver a la madre tierra, integrándose en su programa de sublimación. Una verdadera revolución espiritual se estaba librando en el mundo de las causas, para que el advenimiento del amor y de la caridad, del bien y de la misericordia pueda darse sin precipitación dentro de una programación muy bien elaborada que ya no puede ser pospuesta. En realidad, estos luminares de la inteligencia y del amor nunca han dejado de renacer periódicamente en el mundo terrestre, dando continuidad a sus labores, a sus especialidades cada vez más perfeccionadas, facilitando el progreso y la felicidad de los seres humanos en proceso de crecimiento hacia Dios. Vinculados por el amor al servicio del desarrollo intelectual y moral del planeta, han sido estrellas fulgurantes en noches oscuras, disminuyendo la oscuridad y poniendo claridad en la cúpula celeste, por ahora en sombras. Son ellos los que no nos dejan olvidar los compromisos con la verdad, ejemplos de abnegación y devoción que nos enriquecen con conocimientos y vibraciones amorosas, para que no desfallezcamos en las luchas personales. Unos anónimos, otros conocidos, se caracterizan por la conducta moral y espiritual que los hace superiores a las épocas en que vivieron, diseñando el futuro con sus ejemplos de sacrificio. Reflexionando sobre los días del futuro, no pude eludir el deseo de contribuir de alguna manera con estos misioneros del bien, prometiéndome intensificar mis esfuerzos para servir mejor, al menos en el periodo de preparación para sus renacimientos en el cuerpo físico. Dialogando con mi querido amigo Yvonne, exteriorizamos los sentimientos que nos animaban, pensando en las grandes y desconocidas batallas que se librarían, como por cierto, viene sucediendo en el día a día de todas las existencias nobles, apegadas al deber y a la verdad. De esta manera fuimos convocados por el doctor Silvio para visitar a algunas parejas que se habían comprometido a recibir a los hermanos de Alcione. Nuestra primera visita en la ciudad de Belo Horizonte nos llevó a una residencia cómoda en uno de sus elegantes barrios, donde todo era silencio. La pareja, dormida en el lecho, se encontraba en desdoblamiento parcial debido al sueño fisiológico y dialogaba con aquel que sería su primogénito. Los cónyuges habían luchado para conseguir la progenitura sin el éxito deseado. Varios especialistas habían sido consultados oportunamente y la respuesta era siempre desalentadora, explicando a la pareja que no habían detectado ningún impedimento fisiológico en ninguno de los dos. Sin embargo, la posibilidad permanecía nula. Después de recibir una sugerencia para una fecundación in vitro, habían acordado y se preparaban para el intento a través de un cuidadoso tratamiento especializado. Al día siguiente, se haría el primer intento, para posterior utilización de los espermatozoides del esposo ansioso por la eternidad. Considerando el mérito de ambos cónyuges,
fueron destacados 2 espíritus del equipo de la Era Nueva para que renacieran a través de este proceso especial. Conversaban de esta manera con aquellos que renacerían a través de las coyunturas genéticas y revelaban una incontenible ansiedad. El doctor Silvio, solícito, conociendo el programa que sería ejecutado, propuso que diéramos inicio a la terapia auxiliar preparatoria, invitándonos a la oración de súplica al Señor de la vida en favor de los futuros padres. Después de una conmovedora plegaria pronunciada por él mismo, se aplicaron recursos bioenergéticos en los cuerpos adormecidos de ambos cónyuges, para facilitarles la producción de espermatozoides saludables, así como de óvulos que permitieran la fecundación exitosa. Aunque el momento estaba lleno de cuidados, notamos la presencia de algunos espíritus en aflicción que habían acudido a la residencia al enterarse de los planes para el renacimiento de los visitantes y que de alguna manera tenían una vinculación emocional con los cónyuges. De hecho, un aborto en el pasado había creado la dificultad actual. Aunque recuperados del delito, quedaron las secuelas en el periespíritu de la señora, que le dificultaban la concepción. Uno de aquellos candidatos frustrados había sido un hijo no aceptado, y a pesar de que ya no existía resentimiento de su parte, en ese momento sin posibilidad de que fuera factible su regreso, debido al programa ahora elaborado. Con mucha ternura y bondad, nuestro mentor le explicó la situación, tranquilizándolo en relación con su propio futuro, cuando también se sumergiría en el cuerpo somático, disfrutando de mejores recursos para el progreso personal. Terminada nuestra tarea junto al matrimonio, cuando nos dirigíamos a otro hogar, en uno de los barrios periféricos de la misma ciudad, interrogué al noble médico acerca de la llamada fertilización in vitro, a menudo denominada bebé de probeta. Pacientemente nos explicó a mí y a los demás amigos que la divinidad, siempre misericordiosa, incesantemente envía a la tierra a sus embajadores para que los mismos faciliten el progreso científico y tecnológico, de modo que puedan proporcionar a los seres humanos los recursos hábiles capaces de ayudarlos a disminuir las aflicciones a las que se enfrentan. En cada momento, nos informó con gentileza, la ciencia y la tecnología se dan la mano contribuyendo en favor de la sociedad feliz, así como enviando a los misioneros del amor para que los sentimientos de bondad, de misericordia y de fraternidad florezcan donde antes las batallas de exterminio tenían lugar. Naturalmente, es más fácil la conquista horizontal, la de los valores culturales y técnicos, que la gran vertical del amor en dirección a Dios, razón por la cual aún permanecen las luchas atroces de todo tipo entre los seres humanos. Fue a partir de 1978, gracias al nacimiento de Louise Brown, que se logró el éxito en la grandiosa experiencia de la fecundación fuera del organismo humano. Se concluyó una etapa de gran significado para las personas imposibilitadas de lograr la fertilización convencional, dando lugar a la transferencia de los embriones a las mujeres que sufrían de infertilidad tubárica o que tenían las trompas obstruidas. Con el tiempo y el perfeccionamiento de las técnicas, fue posible atender a otros problemas que dificultaban la conquista gloriosa de la maternidad. La fecundación in vitro exige cuidados muy especiales, iniciándose los procedimientos terapéuticos, a través del proceso que facilita la inducción de la ovulación, de modo que puedan madurar varios óvulos, que permitirán el crecimiento folicular. En casos especiales se usan drogas específicas para esta tarea, lo que no ocurrió en el caso que estudiamos. Después de este meticuloso proceso, se realiza la recolección de los óvulos, así como del semen, casi simultáneamente, más o menos en el mismo periodo, y después del análisis y selección de los primeros, se procede a la inseminación con el esperma elegido. Se mantienen atenciones especiales durante un periodo de 3 días después de este procedimiento, para la transferencia de algunos de ellos al claustro uterino. Todo este proceso requiere una perfecta identificación de la madurez de los óvulos, lo que se consigue mediante el estudio del líquido folicular, que se extrae para esta finalidad. Constatando la existencia de óvulos maduros en cultivo especializado, se promueve la inseminación de cada uno de ellos, con aproximadamente 100.000 espermatozoides en actividad a su alrededor. Aproximadamente entre 15 y 19 horas después del cuidadoso procedimiento,
Se observan al microscopio las evidencias de la fecundación, que pueden ser sintetizadas en la presencia de los denominados pronúcleos masculinos y femeninos. Más tarde, transcurridas 24 horas, ya se puede percibir la presencia de preembriones, gracias a la división en dos células. Solamente después de 48 a 72 horas, cuando los mismos presentan 4, 8 o más células, es que se procede a la transferencia al útero materno. En nuestro caso, esperamos que dos de los diversos preembriones transferidos tengan éxito, en los que tendremos acoplados los periespíritus de los reencarnantes, que eligieron, por vibración especial, los espermatozoides, que podrán ofrecerles algunos de los factores necesarios con las características propias para las tareas que les están destinadas en la existencia corporal. Aquellos que no tengan conexión con futuros reencarnantes perderán la finalidad y serán automáticamente eliminados. El noble genetista espiritual hizo una pausa para la reflexión y luego continuó con las explicaciones que nos deslumbraban. Cuando los estudiosos de las diversas doctrinas científicas busquen la identificación con las revelaciones espirituales, permitiéndose entender los mecanismos que construyen la vida física y la mantienen, mucho más fácil les será la ejecución de los compromisos que abrazan en la condición de misioneros del bien en favor de la humanidad. Junto a la fertilización in vitro, la admirable contribución de mujeres ennoblecidas por el amor, que prestan sus vientres para el desarrollo de los embriones y el surgimiento de los fetos, hasta el momento del parto. Desde hace algún tiempo, algunas denominadas como vientres de alquiler, por cobrar importes monetarios por la tarea, es de un valor incontestable. Ayudar a alguien a lograr la realización de la maternidad, posibilitando, por otro lado, el renacimiento de los espíritus. Cuando una gran parte de la sociedad opta por el aborto delictivo y perverso, o se utiliza de la denominada píldora del día siguiente, interrumpiendo el proceso y el desarrollo de la fecundación, estas abnegadas madres por préstamo desempeñan un papel de gran significado en la construcción del mundo nuevo y mejor del mañana. Aunque la conquista de la ciencia ha logrado este hecho con fines nobles, siempre aparecen las personas utilitaristas y aprovechadoras para postularse a los beneficios financieros, que justifican explicando que tienen la finalidad de disminuirles las dificultades económicas que viven. A pesar de no estar de acuerdo con tal conducta, tampoco nos oponemos a ellas, que en algunos casos comprensibles son bienhechoras de la humanidad. Lo más curioso ocurre, no pocas veces, cuando, en convivencia con el espíritu reencarnante, se desarrollan los adormecidos sentimientos de la maternidad, y después del parto, conmovidas por la presencia del ya querido ser, se niegan a devolverlo a aquellos que las contrataron. Observamos que, en algunos de estos casos, el espíritu reencarnante está más vinculado a la donadora del vientre de alquiler que a los padres reales. Sucede que nadie puede eludir los mecanismos sublimes de las leyes cósmicas que rigen el universo y las criaturas humanas. Normalmente, los caminos transversales a los que muchos individuos recurren para huir de la responsabilidad nos conducen exactamente al destino que les corresponde y no a los lugares donde les gustaría disfrutar de la inutilidad. Nuestra participación, así como la de los devotos trabajadores que se encuentran vinculados a la tarea que abrazamos, no será permanente, siendo realizada solo en algunos casos especiales, ya que, desde hace algunos años del siglo pasado, nuestros hermanos de Alcione se están reencarnando en la Tierra, sin alarde, convirtiéndose en exponentes de sabiduría y portadores de una gran contribución cultural y espiritual. A medida que los años han pasado desde las primeras ocurrencias, estamos ahora viviendo el periodo para los renacimientos en masa, mientras tiene lugar, al principio lentamente, la expulsión de los hermanos infelices vinculados a la revuelta y a la truculencia que utilizan en un intento inútil para impedir la felicidad de los seres humanos. De manera equivalente, a medida que los años se sucedan, un número muy expresivo de desatinados será encaminado al exilio temporal, de forma que contribuirán al desarrollo de los seres que encontrarán en los nuevos nidos domésticos, para volver en triunfo, cuando se purifiquen de las graves imperfecciones que les dificultan la marcha del progreso. Ha sido así, desde los orígenes del establecimiento de las razas humanas en la Tierra, cuando misioneros del amor y del conocimiento, provenientes de otras moradas de la casa del Padre,
Se sumergieron en las sombras del planeta para ofrecer la valiosa contribución de sus conocimientos. Es así que todo sirve, que todo se encadena en la naturaleza, desde el átomo primitivo hasta el arcángel, que también comenzó por ser átomo. Admirable ley de armonía, que vuestro estrecho espíritu aún no puede aprehender en su conjunto. Así respondieron los nobles espíritus responsables de la codificación del espiritismo a Allan Kardec, según la pregunta número 540, inserta en el Libro de los Espíritus. Este encadenamiento ya había sido percibido por Antoine Lavoisier en su célebre cita sobre el estudio de la masa. En la naturaleza nada se crea, nada se pierde, todo se transforma. No obstante, en la actualidad se constató que siempre hay una pérdida de masa en la reacción de una sustancia liberando energía, lo que, de alguna manera, no altera el contenido de nuestro pensamiento sobre la armonía universal, así como de las leyes que la mantienen. Hubo un silencio natural, invitándonos a profundas reflexiones sobre los divinos designios. En la programación en torno al renacimiento de los espíritus procedentes de Alcione, considerando que los mismos no tienen compromisos negativos en el planeta terrestre, se destacó la innecesariedad de establecer metas que proporcionaran el resarcimiento de débitos morales en relación con las existencias anteriores, como siempre ocurría en los casos convencionales a los que estábamos acostumbrados. En el departamento de reencarnaciones, los mapas previamente establecidos presentaban organismos saludables, sujetos, sin embargo, a los fenómenos normales de desgaste de la energía, así como a las ocurrencias de enfermedades menos graves, de forma que todo el tiempo del que disponían los espíritus fuera dedicado a la labor edificante de la fraternidad. De los estudios y aplicaciones de las propuestas sobre el propio progreso moral y espiritual, así como del planeta. Trayendo de la dimensión de donde se originaban los tesoros logrados en el proceso de la evolución, no eran exiliados en mecanismos de rehabilitación, sino voluntarios del amor, contribuyendo en favor de la felicidad de las vidas humanas en cuyo seno renacerían. Los cuidados, por lo tanto, en lo que se refiere a los renacimientos, se ceñían, en la gran mayoría, a las contribuciones genéticas de los futuros padres, de manera que los periespíritus de los candidatos pudieran modelar sus necesidades intelectuales y morales, experimentando las coyunturas ambientales, pero también bien desarrollando los compromisos a los que se vinculaban, sin mayores impedimentos, resultantes de la maquinaria orgánica. De esta manera, los preparativos para la inseminación artificial, en el caso referido, prosiguieron amparados por el Dr. Silvio y nuestro equipo, transformándose en realidad días después, cuando fue posible hacer la transferencia de los embriones, con los respectivos espíritus vinculados, posibilitando, posteriormente, la constatación del fenómeno de la gestación. La alegría que se apoderó de la pareja cuando se le presentó el diagnóstico de éxito en el emprendimiento se convirtió en una celebración de amor y de gratitud a Dios, a través de la oración, de la que participamos por la noche cuando se encontraban en desdoblamiento parcial debido al sueño. Tanto los futuros padres como los hermanos gemelos, que se reencarnarían, exultaban, dialogando con emotividad y confianza sobre los planes de construcción del bien, mediante el estudio, la dedicación al trabajo y la entrega irrestricta a la divina misericordia, que todo lo provee con equilibrio y sabiduría. Instrumentados con esta y otras experiencias realizadas con familias de diferentes clases socioeconómicas, escuchamos al bienhechor declarar que ahora era factible pensar en los programas de reencarnaciones en masa, obedeciendo, sin embargo, a las determinaciones del Señor de la vida. Mientras operábamos en la tarea, tomábamos conocimiento de las desencarnaciones colectivas más dolorosas, como resultado de las convulsiones del planeta en adaptación geológica, la mayoría de las cuales se referían a entidades que ya no deberían renacer en el orbe terrestre, transferidas obligatoriamente por la ley del progreso a un mundo compatible con su nivel de elevación. Era para nosotros un inmenso regocijo poder acompañar los procedimientos en torno a la gran transición que lentamente se instalaba en la bendecida casa terrestre, posibilitando la renovación de millones de espíritus que aún se encontraban sujetos a la ignorancia de las leyes de la vida, así como otros que permanecían enredados en compromisos infelices, de los que tenían dificultad para liberarse.
Podíamos percibir los numerosos grupos de trabajadores de nuestra esfera y de otras, bajo el mando superior de Jesús, desdoblándose para crear en el planeta la psicosfera compatible con las exigencias de las transformaciones que se operaban mediante el sufrimiento, así como a través del despertar de las conciencias por la iluminación del conocimiento y las bendiciones de la caridad. Los grupos espíritas apegados a la verdad y los trabajadores responsables de la realización del bien general pasaron a recibir información especializada sobre la conducta de sus miembros, como por cierto siempre ocurrió, de modo que pudieran crear el clima mental y emocional para enfrentar los cataclismos, que por otro lado ocurrían más frecuentemente, acelerando el proceso de crecimiento de las vidas en amor y paz. Simultáneamente, reconociendo las operaciones transformadoras que ahora se realizaban, entidades perversas, vinculadas al desvarío o víctimas de él, se movían con afán, desarrollando mecanismos de agresividad contra todos aquellos que se encontraban comprometidos con la responsabilidad de los cambios en curso. Trampas hábilmente organizadas, estereotipos del placer y estímulos vulgares a las sensaciones comenzaron a ser inspirados a los multiplicadores de opinión de los grandes vehículos de los medios de comunicación, para perturbar la marcha del progreso, ampliando el área de los desmanes de todo tipo, especialmente la que se refiere a los goces serviles y de fácil acceso. Cónclaves insidiosos organizados por los enemigos del bien, en las cuevas en las que se refugiaban, establecieron metas de venganza, utilizando la política sórdida a la que se entregan muchos de sus miembros, ahora reencarnados en esa área, como en las religiones, en las artes y en otros sectores sociales, para que se revuelquen en el lodazal del caos moral, en estímulo negativo a los comportamientos saludables, haciendo que reine el descrédito, la falta de respeto a las leyes y a los deberes, en la lujuria de acumular recursos que no se transfieren con la desencarnación, pero entorpecen los significados elevados de la existencia espiritual. Promotores de guerras de exterminio, de terrorismo insano, de persecuciones a las minorías, de burla y de prejuicio, se mezclaron con las multitudes, inspirando a gobiernos y ciudadanos actitudes calamitosas, para que la esperanza sea dejada al margen, sin consideración, y los ejemplos nobles se transformen en mensajes de aprovechadores y oportunistas desvariados. Súbitamente se pudo observar el aumento sorprendente de las aberraciones, de los crímenes atroces, de la violencia inclemente y de la falta de autoridad para impedirlos o administrarlos, volviéndolos banales y casi desconsiderados. El todo vale que comenzó a establecerse tiene el objetivo de crear el clima de desinterés por la honorabilidad, por los valores éticos, por el respeto a la criatura y a la sociedad, demostrando que todos estos significados se habían perdido, y una nueva y descontrolada ética pasaba a ser señalada como regla de comportamiento propia para estos días desafortunados. Como resultado, una voluminosa ola de pesimismo se volvió dominadora en el océano de las existencias, y los jóvenes, principalmente sin liderazgos dignos ni directrices de equilibrio, pasaron a ser las víctimas seleccionadas por su representación de herederos del futuro. Las fiestas licenciosas, los programas televisivos chabacanos, vulgares, agresivos y mentirosos, junto con el cine y el teatro, en un lavado de cerebro de que solo el placer a cualquier precio es lo que vale la pena, comenzaron a hacer del proscenio terrestre un lugar de fealdad, de salvajismo y de permisividad que llevan a la degradación, a la extenuación. Repentinamente, los padres y educadores pasaron a ser asaltados por las dudas en torno al significado de la formación moral de los hijos y aprendices, verificando los salarios altísimos con los que se remuneran los comportamientos enfermizos y chocantes, en detrimento de las profesiones dignas y desgastantes que se agotan en el ejercicio del deber. Los dos mundos de vibraciones, físico y espiritual, aumentaron el intercambio con mayor facilidad, y el connubio espiritual inferior comenzó a hacerse tan simple que cualquier comportamiento mental pronto encuentra respuesta en sintonía equivalente con los espíritus que se mueven en esa franja vibratoria. Es claro que aquella que se refiere a los sentidos más agresivos y sensuales predomina en la conducta generalizada. Conversando con el amigo Ivón, pronto pensamos en las grandes luchas del Armagedón, conforme a las viejas anotaciones bíblicas que serían sintomáticas del fin de los viejos tiempos.
para dar acceso a los nuevos y dichosos, transferidas del valle de las guerras del pasado de Israel a todo el planeta actual. Las amenazas del fin del mundo, creando pánico en las mentes y en los comportamientos emocionales más frágiles, comenzaron a ser motivo de miedo, de ansiedad y de desesperación, así como las propuestas en favor del aprovechamiento de todas las sensaciones, como forma de olvidar la vida y sus miserias, asumieron un papel destacado en los diversos grupos sociales. Médiums que habían aceptado compromisos de alta responsabilidad para ejercer la facultad con Jesús, en estos días difíciles, sin darse cuenta, están abandonando la vigilancia recomendada por el Maestro y por Allan Kardec para ensarzarse en luchas de competencia enfermiza, buscando lograr posiciones de relieve, mientras se hacen instrumentos de espíritus livianos que se complacen en el profetismo de terror y revelaciones confusas, mediante las cuales intentan introducir en el movimiento espírita las informaciones inauténticas de las que son portadores, generando incomprensión y desorden. Agrediéndose, recíprocamente, a cambio de la vanidad que se desborda en dirección del orgullo y la soberbia, se olvidan de servir a la causa espírita para servirse de ella, en sus propósitos conflictivos, que disimulan en beneficio de la exaltación del ego atormentado e insatisfecho. Campeones de la insensatez invaden los grupos sociales y adquieren prestigio mediante la astucia bien elaborada y la falta de escrúpulos, moviéndose libremente y empujando a los líderes insanos que avanzan hacia el abismo. Todo se refiere a la respuesta de las tinieblas organizadas contra la programación del dulce Cordero, pacífico y pacificador, que no responde al mal, continuando con los métodos del amor, en el afán de promover el progreso de la humanidad y de su cuna terrícola. En nuestras reflexiones en las noches siguientes podíamos ver, sin ninguna duda, las caravanas de luminares descendiendo hacia la Tierra, con la sublime misión de facilitar la reencarnación de los nuevos conductores del futuro junto a los inmigrados de Alcione en una verdadera sinfonía de bendiciones. Fue en una de estas oportunidades cuando, en un gran silencio, nuestro grupo, encontrándose al aire libre, contemplaba la cúpula de estrellas brillantes y la plateada luz de la luna, que nuestro mentor nos invitó a la oración, proponiéndonos la entrega total al celeste amigo que vino, hace 2000 años, a iluminar la gran noche con la luminiscencia de su inefable amor. Ahora enviaba, como lo había prometido, en este momento de tantas aflicciones, al Consolador, que ya se encontraba en el mundo terrestre desde hacía más de un siglo, como una constelación de seres elevados, para que las sombras fueran definitivamente diluidas ante las divinas claridades siderales. No había forma de resistir a las lágrimas o de permanecer indiferentes a los sublimes llamados del amor.